Ahora Alex me decía, ¿dónde vas a hablar? No lo sé, no lo sé. Soy mucho de improvisar. Normalmente, pues, cuando uno empieza a entrenar, pues creo que lo tiene todo muy estipulado, y a medida que van pasando los años, pues vas como creándote ideas en tu cabeza y lo vas desarrollando, ¿vale? Esto es como un decálogo, que no son 10, son unas 17 pautas que yo considero, pues, que están bien si queremos ser buenos entrenadores en formación, ¿vale? Iré de la 1 a la 5, de la 5 a la 17, a lo mejor voy por orden, pero a lo mejor no, ¿vale? Bueno, quería empezar pues dando las gracias a la Federación, a Alex, por montar todo este tipo de eventos. Esto hace pues que todos pues crezcamos como entrenadores, ¿no? Esto de compartir básquet pues está muy bien. Y también por lo que has dicho tú, a toda la gente que ha venido, un día festivo, pues dar las gracias también. Ahora he ido a hacer un café, bueno, con los entrenadores del club y tal, y hablábamos de esta mañana, qué tal, qué no tal, y decíamos, pues que me contaban, pues que por ejemplo Pepe, y esto viene con lo que voy a decir ahora, que yo no tengo la verdad absoluta, porque cada uno de nosotros pues vemos el básquet pues de manera diferente. Me han dicho que esta mañana pues explicaba las líneas de pase cerradas y luego pues vamos a explicar otra cosa. O sea, yo quiero decir que todo lo que diga, ¿vale? Pues que no me lo tengáis en cuenta, porque va a haber cosas porque voy a estar de acuerdo y va a haber cosas pues que no vamos a estar de acuerdo, y esto es la riqueza y lo bonito de este deporte, que cada uno, pues, como digo yo siempre en los cursos de formación, que hace ya pues 5 o 6 años que tengo el privilegio pues de ayudar a la Federación a hacer los cursos de formación, entrenar para mí es como hacer un pamboli, ¿vale? Para los de fuera un pamboli, un bocata, ¿vale? Porque con los mismos ingredientes, y ahora ellas hoy pues serán estos ingredientes, todos haríamos un entreno diferente de cualquier ejercicio. Por ejemplo, ahora yo me pongo, vamos a hacer un 11, pues cada uno de nosotros haría un 11 diferente, con diferentes objetivos, con diferentes cosas, he dicho el 11, pero podemos hablar de cualquier aspecto técnico, táctico, ¿vale? Por lo tanto, para mí, hacer un entrenamiento, plantear un entrenamiento, es como hacer un pamboli. Esta mañana mismo, cuando hemos acabado el entrenamiento, conmemorando el Día de las Illes Balears, pues nos han puesto pan, embutido, tal, y todos hablábamos de que si primero se pone la sal, que si primero se pone el aceite, que si primero... Y todos decían, no, yo primero la sal, yo primero no sé qué. Pues entrenar es lo mismo. Entrenar es lo mismo. Unos vamos a pensar una cosa, unos vamos a pensar la otra, ¿vale? Bueno, el primer punto, cuanto más básquet ves, más aumentan tus gafas de ver baloncesto. Yo siempre digo que nacemos con dioptrías, ¿vale? O si alguien se quiere dedicar o quiere pasar tiempo en el mundo del baloncesto, yo siempre digo que al principio y también al final, ¿vale? Siempre vamos teniendo dioptrías, y a medida que voy adquiriendo pues unos conocimientos, pues las gafas de ver baloncesto pues me van cambiando. Las gafas estas de ver baloncesto me van cambiando. En los cursos muchas veces empiezo igual y les digo, ojalá que cuando acabe este curso, que dura X horas, cuando acabe el curso, cuando vayáis a ver un entreno, un partido, lo que sea, pues estas gafas hayan mejorado y seas capaz de identificar cosas que antes pues ni siquiera te dabas cuenta, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que estar en constante formación, ¿sí? El punto número 2, instalar antes el sistema operativo que la aplicación. Esto hace ya muchos años que lo digo yo, porque tengo la sensación de que en formación, y no tanto en formación, o sea, en formación y ya a veces un poco más arriba, hablamos mucho de la aplicación, que sería pues el sistema, y no del sistema operativo. Yo pongo el ejemplo de un móvil. Tenemos aplicaciones, pero para que funcionen estas aplicaciones necesitamos pues un buen sistema operativo, si no pues la aplicación va a fallar, ¿sí?
yo no entiendo el día a día del club o el día a día o mi día a día cuando salgo del Palmer, que me voy a Calviá. Todos los equipos, empezando desde mini hasta los juniors que no tenemos, siempre empiezo dando píldoras o enseñando patrones de lo que para mí es el sistema operativo, ¿vale? Empezando, ahora lo haremos, ¿vale? Ahora lo haremos, empezando desde situaciones de 2x0, que se pueden dar en todas las situaciones de cualquier sistema que nosotros tengamos, pues se van a dar situaciones de 2x0, se van a dar situaciones de 3x0, 3 por arriba, 3 por arriba y 1 por abajo, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a hacer diferentes situaciones, ¿vale? Que algunas pues me las voy a inventar, o algunas siempre las hago, y vamos a ver cómo para mí tiene que ser este sistema operativo, ¿sí? Pues reconozco que estoy un poco enfermo. Si estuviéramos en un entreno del club, yo lo que haría es emplear todos los aros, o ahora emplearía los 2 aros. Ahora solo vamos a emplear un aro, cuando luego hable del TUM, no me lo tengáis en cuenta tampoco, ¿vale? Pero es para que a todo el mundo se le quede. Simplemente podéis poner una fila aquí y la otra fila allí, ¿eh? O sea, mi pareja se pone aquí, pero la siguiente puede salir para allá, no sé si me explico. O sea, la siguiente, que eres tú la siguiente, te puedes poner allí. Vale, ahora simplemente estoy votando, ¿vale? Divido, voy hacia el aro y tú me tienes que acompañar, ¿vale? Pero no así, no así. Desde la línea de 3 puntos, yo estoy aquí en 45 grados, ¿vale? La intersección de la línea de tiro libre, estoy aquí cuando ella va hacia el aro, pues yo pues me quedo de cara, ¿vale? Para tirar. Si no llego, pues puedo meter un bote para tirar. Simplemente esta situación de 2x0 de el balón tiene ojos. Sí, simplemente esto. Venga, dale ya, va. Vamos. No salgas tan seguido, espérate un poco, no hace falta salir tan seguido. Venga, dale ya. Vale, stop. Vale, balón. Yo estoy aquí. Yo ahora voy a romper hacia acá, me imagino siempre el defensor y la de aquí me tiene que acompañar. ¿Vale? Lo que no puedo hacer, ¿vale? Muchas cosas de las que hagamos me las tengo que imaginar como si yo tuviera un defensor. Vale, si yo hago aquí y ahora hago así y ahora la paso, ¿dónde está el defensor? Por lo tanto, me imagino el defensor, balón muerto o balón vivo, que le sobrepaso, tú me acompañas siempre de cara al balón, pam, y yo te la paso. ¿Vale? Simplemente esto. Sí, venga, va, dale. Vamos, bien. Vamos. Venga, todo el rato me tengo que imaginar el defensor, ¿eh? Sí. Ahora la clave está en quedarse de cara, Vale, perfecto. Ahora solo haremos 2 filas. La fila de balón aquí, fila sin balón en 45 grados. Ahora hago lo mismo, pero penetro hacia el fondo, la que está allí gana esquina. Puedo dar o el pase tras bote o pase a 2 manos. Sí, venga, va, 2 filas. Vamos. Venga, rompe y ves. Venga, bien. No hace falta salgas tan seguido, ¿vale? Stop, no salga. Vale, stop. O sea, yo no contemplo, os hablo a vosotras, ¿vale? También les hablo a ellos. Yo no contemplo esto, ¿vale? Esto yo no lo contemplo. Y tú dirás, yo no tengo fuerza, no sé qué, no. O sea, un buen spacing. De aquí, desde 45, tengo que ofrecer una línea de pase, ¿sí? Y me tengo que quedar de cara al balón. Por lo tanto, yo corro y los últimos pasos, pues puedo hacer un poquito paso lateral. Si yo aquí no tengo fuerza, pues tiro desde aquí. Sí, pero el spacing tiene que ser bueno. Sí, venga, dale ya, va. No salgas tan seguido, ¿vale? Que no pasa nada ahora. Venga, dale. Venga, bien.
me espero aquí. Vale, pum, pum, pum. Sí, empezamos de nuevo. Venga, va. Venga, vamos viendo todas las posibilidades, ¿eh? Venga, dale. Bien, desapareces. No pasa nada, 2 más, va. Venga, pausa. Rompe, muy bien. Venga, no está mal, va. Bien, bien, rompe. De cara. Vamos. Top, top. 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 Vale, yo estoy aquí. Yo me tengo que imaginar siempre dónde estará más o menos el defensor. Si el balón está allí, bueno, podemos entrar, que si aquí, aquí. Vale, perfecto. Si tú vas entrando y tú ya te mueves, tú ya estás defendida. Tú te tienes que mover, en este caso, cuando el balón esté, pues rozando la sonrisa. Rozando la sonrisa, pum, tú ya desapareces. Ahora, sigue jugando. Perfecto, yo estoy aquí. Pum. Podemos hablar de líneas de pase, ahora no hablaremos. Venga, rompe para acá. Déjale el espacio. Ahí, pásasela. Sí, siempre de cara. Sí, venga, va, 2 más. Venga, 2 más, va, vamos. Venga, bien. Bien, no te vayas antes, ¿eh? Tú no sabes lo que va a pasar. Venga, dale. Venga, llega hasta el espacio, llega hasta el espacio. Me imagino el defensor todo el rato. Vale, bien, bien. Bien, sigue jugando. Pausa, no te vayas todavía. Tú no sabes lo que va a hacer. Stop, stop. Vale, siguiente, la fila. Aquí, 3 que jueguen por abajo, que se pongan aquí. Una fila aquí. ¿Vale? Añadimos una más. Sí, perfecto. Vale, vosotros tenéis que estar aquí. Esta posición se llama dunker. Se llama dunker esta posición. Casi, casi como si yo tuviera un número detrás del tablero, que yo pudiera leer el número que hay detrás del tablero. Porque si yo me pongo aquí, que aquí se ponen... Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir quién se pone aquí. ¿Vale? Pero aquí yo aquí no me puedo poner porque estoy en línea con mi defensor. Yo me tengo que poner escondido. ¿Por qué? Porque si yo soy el defensor, pues hostia, ¿qué hago? Que estoy con esta que está aquí detrás. Si estuvieras aquí, yo estoy en posición de ayuda y te veo. ¿Vale? Simplemente es esta razón por la que tenéis que estar allí. Tú romperás para acá. Lento, 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 lento. Ahora lento para analizar esto. Sí, yo estoy aquí. Yo me muevo en círculo y tú ganas esquina. Y los 2 ofrecemos una línea de pase que tiene que ir vosotras desde la sonrisa a más o menos hasta aquí. Y sobre todo no puedo ir en línea recta. Yo estoy aquí y pam, 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 preparada para cuando venga el balón, que ahora no sé si vendrá o no, finalizar. Y tú ganas esquina y las 2 ofrecemos una línea de pase. Sí, sí, dale, va. A quien quieras. Vamos. Vamos, 3 más, 3 más. Fueras. Top, top. Vale. Yo cuando salgo tengo que tener contacto visual contigo y contigo. Si yo te veo que todavía no estás colocada, estamos colocadas, venga, por ahora vamos. ¿Vale? Y nos movemos con timing, pum, uno por aquí, pum, la otra por allá. Sí, no hace falta salir tan rápido, vamos a interiorizar este spacing. Sí, venga, va, vamos. Vale, stop, stop, stop. Tú no puedes subir recta, porque si subes recta hay muy poco espacio entre el balón y tú. Tú lo que tienes que hacer es generar un poco esta línea de pase así en curva y cuando el balón viene, ahí es cuando vas. Pasa nada, pasa nada. Ahí es cuando vas, no vayas en línea recta. Sí, venga, vuelve, vuelve, va. Vamos. Venga, rompe. Muy bien. Muy bien. Venga, sigue. Sigue. Bien. Vamos. Si queréis, podéis. Si queréis, podéis. Venga, va. No vayas en línea recta, no vayas en línea recta, vamos. Vale, perfecto. Ahora de las 3 o 2 interiores se ponen
Uno aquí jugando y uno allí fuera. ¿Vale? Y uno allí fuera. Simplemente ahora lo que haremos es lo siguiente. Venga, dale, tú le das, tú rompes, perfecto, me la pasas a mí ahora. Sí, la segunda de la fila participa, te doy un extra pass y tú juegas ahora hacia la parte de donde viene el balón y jugarás con la siguiente que ya está empezando allí. ¿Sí? Que tú te tendrás que mover hacia el lado contrario. ¿Sí? Tú estarás aquí y como ella rompe, tú sales de aquí. Y ya cuando te venga el balón ya estás girando para pam. Sí, venga, lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos. Ya. Sí, y vamos creando escenarios. ¿Tú estás preparada? Porque son 3 segundos, el balón para San José. ¿Sí? Ahí tienes que estar, ¿eh? Venga, vamos, dale. Venga. Bien. Extra pass. Atenta. Tú estás fuera del campo, ¿eh? Vamos, tú estás fuera del campo, vamos. Venga, ahora ya ¿cuántas participamos? A ver cuántas participamos ahora, vamos. Bien, extra pass, rompe. Picada, stop. Tuviéramos la niña muy alta, arriba. Aquí, hay muchas manos aquí, pam, picada. Sí, venga, va, dale. Venga, no vayas de línea recta, tú ya te vas. Tú juegas y te vas. Tú juegas y te vas si no te la dan. Tú no estabas atenta, ¿eh? Top. Nos colocamos, no hay filas. Sí, no hay filas. Las de abajo se organizan. Ahora una está dentro, muy bien. Tú fuera. Cuando tú ya ves que ya el extra pass, pum, tú ya te metes a jugar para jugar lo que hemos dicho. Sí, venga, vamos. Venga, dale. Bien, no lo dejes. No te vayas antes de tiempo. Va, vamos. Estamos pisando fuera, ¿eh? Todo fuera. No estáis atentas las de ahí, ¿eh? Yo me voy. Pam. Y ahora, normalmente la ayuda ya saldría, tú ya tienes que salir. Tú ya tienes que ganar. Cuando tú no te la han pasado, pum, ya te vas. Sí, venga, va. Dale, vamos. Muy bien, extra pass, rompe. Vale, no está mal. Bien, no salgas. Vale, ahora en vez de romper, nada, sigue. Rompe hacia el fondo ahora, Hacia el otro lado. Vale, no pasa nada, tú. Ponte, Julio. Vale, en vez de romper para allá, rompes para allá, vale. Venga, va. Venga, bien. ¡Ay! Sí, vale, la siguiente. Yo estoy aquí en 45 grados, distancia de un extra pass. Ahora yo rompía para allá. Ahora romperé a contrapié. Tú juegas lo mismo que juega ella. Sí, ahora ya estábamos pensando en lo que iba a pasar. Y tengo que analizar y jugar y leer lo que está pasando. Sí, venga, va, dale. Bien. Vale, stop. No vayáis en línea recta, porfa. Yo siempre digo a mis equipos, en línea recta ni para comprar el pan. Yo no puedo ir a línea recta. ¿Vale? Yo estoy aquí y cuando hay una penetración, ¡pum! Aquí. Y cuando el balón viene, ya tengo que estar haciendo la zancada. No es lo mismo. Sí, venga, va, dale. Vale, venga, sigue. Bien. Top, vale, voy a ir un poco más rápido porque si no se nos va el tiempo. La de aquí, ahora elige si se va hacia aquí o se va hacia allá. Vale, aquí, 2 balones. Vale, 2 balones. Das el primer pase a la del círculo y das el siguiente a tu compañera de allí. Sí, dale. Dale aquí. ¡Pam! ¡Vamos, muévete! ¡Pum! Tú acabas, pum. Sí, tienes que finalizar rápido. Vale, venga, va. Vamos. Dale. Venga, no está mal. Venga, rompe. Vale, bien. Venga, bien atenta. Vale. Solo boto un balón. No boto este. Este aquí, ¡pum! Rompo. Me imagino donde tengo el balón, donde tengo el defensor. Me imagino que la ayuda sale. ¡Pum! Tú sales. ¡Pum! Picada. Tú me has acompañado también. ¡Pam!
tú, zancada, sí, venga, sistema operativo, va, vamos, dale. Venga, sigue, extra pass. Vale, venga, no está mal, no está mal. Vamos. Pase con la izquierda. Bien, bien, venga, dale, dale, venga, dos más, va. No está mal, vamos, pam. Bien. Bien, sigue, sigue. Bien. Pam, pam. Vale, vale, chicas, los pases ya no tienen nada que ver con el sistema operativo, jugar sin balón. ¡Ey, ey, ey! Más tensión en el pase. Ahí estáis haciendo fueras todo el rato porque estáis haciendo la zancada hasta aquí. Intentad caer en dos y tirar el pie para adelante, no tirar el pie para atrás. Sí, venga, un minuto más, va. Venga, un minuto. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, no dudéis en pedir, ¿vale? Luego hay un punto, que es el número, bueno, no los he numerado, pero define tu realidad. Al final, pues, he llegado hasta un cierto punto, bueno, pues por el nivel técnico o de entendimiento, que esto no significa que si tuviera ahora la hora y media con ellas, pues no fuera a llegar hasta el final, porque al final es yendo creando hábitos de simplemente el 2x0 que hemos empezado desde el principio, desde el centro o desde 45 grados, y es una cosa pues que, como he dicho al principio, no tengo la verdad absoluta, pero voy a ver partidos y todo el mundo se queda atrás. Todo el mundo se queda atrás, que es que no ofrecemos líneas de pase y yo me quedo atrás. Si el balón me empuja, yo me quedo en el sitio. O sea, cosas tan básicas como me acompaño de cara para ofrecer una línea de pase, las que juegan por abajo, lado contrario de balón. Si el balón viene para acá, yo me acompaño de aquí. No hemos añadido un jugador extra para Vale, todas estas cosas, pues poco a poco, día a día, pues tenemos que ir creando nuestro pues, sistema operativo, ¿vale? El punto 3, planifica tus entrenos utilizando vías o niveles, y luego entre paréntesis pongo, prepáralos para el siguiente nivel. Me podría estar enrollando aquí 3 horas seguidas, pero lo voy a simplificar. ¿Qué significa esto? Para no aburrir, bueno, a los jugadores, cuando ahora hablaremos de técnica individual y a lo mejor de táctica colectiva sí, de táctica colectiva. Utilizar vías o niveles para mí es que, déjame un balón, chicas, por ejemplo, se me ocurre, nos ponemos alrededor de la pista, minis, preminis, infantiles, cadetes, y hacemos técnica individual, ¿vale? De dormir el balón aquí, ¿vale? Cuando yo llevo 10 segundos, pues como cualquier grupo, sea de música, sea de entrenadores, sea de todo, es como de clase, es como la campana de Gauss. 2 lo harán muy bien, 2 o 3 lo harán muy bien, los del centro, que son la mayoría, normal, y 2 o 3 que están en un nivel pues peor. Y esto pasa en todos los grupos, estudiado, no lo digo yo. Pues yo lo que tengo que ir haciendo es adaptar el nivel a cada jugador. Si esto es el nivel 1 y esto es el nivel 2, pues a lo mejor hay que el nivel 2 no lo saben hacer y el del nivel 1 pues va a hacer el nivel 1 y va a estar adaptado a cambio de mano por delante, y el que está un poco más avanzado, pues cambio de mano entre las piernas, ¿vale? O cambio de mano, y ir haciendo diferentes niveles, diferentes vías, pero cada uno va a asimilar un nivel de técnica individual diferente al otro. Yo esto lo veo fácil, ahora estoy hablando de bote, pero podríamos hablar de finalizaciones o de cualquier cosa. Vamos a trabajar las finalizaciones, pues unos harán unas cosas, los otros otras, ¿vale? Yo veo difícil aquí, y para mí esto pues, lo hacen los entrenadores que tienen un poco más de talento o más experimentados, es hacer ejercicios, por ejemplo, de 2 contra 2 o de 3 contra 3, utilizando vías o niveles. Y esto yo siempre pido, ¿vosotros cómo hacéis o cómo montáis un 3
un 3 contra 3. Por ejemplo, ahora tenemos 12 niñas, pues yo lo que haría, o lo que haría el 70 o el 80% de los entrenadores, es colocar, pues, si es por niveles 1, 2, 3, pues colocar un equipo 1, 2, 3, el otro equipo 1, 2, 3. Yo le he probado esto y me va mejor de la otra manera. Yo colocaría pues las 3 de la campana de Gauss que saben más juntas, las del nivel 2 juntas y las del nivel 3 juntas. ¿Por qué? Porque si yo las pongo a hacer un ejercicio súper fácil de invertir el balón de lado desde 45 a 45, pues cuando el balón el balón pase a un jugador que no es tan habilidoso, pues le va a costar más hacer esto. Por lo tanto, lo que hago yo es utilizar vías o niveles dependiendo del grupo. Un año me acuerdo que entré en un equipo infantil y los de primer año hacían unas cosas, los infantiles hacían unas cosas y siempre competían contra los de segundo año que ya hacían otras un poco más complicadas, ¿vale? Y así en todo. Yo no sé si lo habéis probado o no, pero os recomiendo que lo probéis. E incluso muchas veces me dicen, ¿y en defensa? ¿Y cómo lo hago en defensa? Porque si este equipo es de las buenas y va a competir contra el equipo que no está... Pues lo que hago muchas veces es poner el carro de balones aquí, y si jugamos en 3 contra 3, el equipo pues más avanzado, el nivel 1, les hago coger un balón para que defiendan. Y cuando a mí me toca defender, como el otro equipo no están espabilados, ellos cogen un balón, ya están botando, defendiendo, cuando les toca atacar, pum, dejan el balón y su cosa, ¿vale? Y al final, cada uno pues está teniendo su nivel, tanto de técnica individual como de táctica colectiva, etc, etc, etc. Y luego lo siguiente que pongo, prepáralos para el siguiente nivel. Si estas chicas, ahora porque son estas, pero podrían ser otras, tienen que subir mañana con el cadete o el día de mañana con el junior, si nosotros no les enseñamos cuál es el siguiente nivel, si no lo sabemos, se van a encontrar pues en un auténtico marrón, ¿vale? Que mira, coged un balón cada una, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Conos. Entonces aquí ahora no os diré nada obligatorio, yo juego con los conos. Puedo llegar al cono, me puedo separar, luego puedo ir otra vez y puedo arrancar. Puedo llegar al cono, separarme, pum, y arrancar. Puedo jugar con los conos, rodearlos, mirarlos de atrás, arrancar. Puedo tirar, puedo finalizar. Ambos lados. Sí, dale ya, va. Vamos. Ya voy jugando con los conos. Vale, stop, ahora obligatorio, voy con mi mano exterior, hago una parada al lado del cono y paso pegado, casi rozando, sí, y ahora aquí hago una pausa, esperando a que pase algo, pero no va a pasar nada ahora, para luego volver a arrancar. Ahora solo hago esto, va, vamos, venga, pausa, pasa pegada, pausa y arrancas, va. Vale, siguiente, muy bien. Ahora voy, en vez de botar con la mano exterior, boto con la mano interior, yendo un poco en diagonal. Sí, y ahora cuando estoy a punto de llegar al cono, lo que hago es separar la pelota, pero no mis piernas, y arranco. Sí, dale ya, va. Separa la pelota, el último bote es el más fuerte y arranco. Vale, stop. Yo solo quiero ver este detalle. Vale, esto aquí, vale, igual, llego aquí, ¡pam! Quiero ver que dormís el balón aquí
Lo duermo, pero no me voy de los conos. Esto es el siguiente nivel. Sí, venga, va, dale. Venga, 30 segundos. Separa el balón. El último bote es el más fuerte. Vale, siguiente, estoy aquí, lo mismo. Y ahora en vez de pasar pegado, no paso pegado. Ahora me separo un poco y desbloqueo. Cruzo las piernas, desbloqueo la cabeza, el balón aquí porque no me fío de nada. Y ahora arranco. Estoy aquí. Llego aquí, no me pego. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ha habido 2 pausas y el bote ha sido diferente. Sí, lo hago. Va, vamos. Sepárate y desbloquea la cabeza. Ahora sí que me tengo que separar del cono, ¿eh? Ahora sí que me tengo que separar del cono. Vale, stop. Esto también es lectura. ¡Ey! Va muy rápido. Esto también es lectura. Si yo veo que aquí hay 250 balones, hostia, pues paro. Pues a lo mejor puedo tirar. Si hay 250 balones, os vais a hacer daño. Vale, el siguiente. Vale, y el último. Estoy aquí y ahora ataco los conos, pero de culo. Vale, ahora lo ataco de culo. Y me genero un espacio y juego alrededor como si fuera una serpiente y ahora ataco. Sí, es el último, va. Vamos. Muy bien, ¿vale? Voy para atrás, ¿eh? Voy para atrás. Ey, llego aquí, voy para atrás. Sí, voy para atrás. Si se me escapa, estoy entrenando. Venga, va. Si se me escapa, estoy entrenando. Voy para atrás y rodeas el cono. Tienes que rodear el cono. Vale, perfecto. Ahora os ponéis por parejas, una con balón, la otra sin. Balón, tú vas conmigo, balón. Balón, vale, perfecto, tú te pones aquí. Sí, me miráis. Sí, vamos a ir rápido. Yo voy a ir dando vueltas al cono y tú me sigues. No me sigues, sino que estás dando vueltas también. Yo doy vueltas, pam. Cuando yo diga va, tú vas hacia el aro y yo también. Y te la tengo que pasar. Sí, dale. ¿Quién va? ¿Quién va? Venga, mírala, os miráis, ves cambiando el bote. Cuando diga va, cuando diga va. Tú vas jugando. Os vais mirando, te puedes separar un poco, venir otra vez. Pam, el bote está aquí, estoy mirando allá. Ahora me giro. Pum, cuando yo diga va, una hacia un lado, una hacia el otro y un pase. Va, dale. Ya, pueden participar 2. Ves variando los botes, bajito, alto, para atrás, te acercas. ¡Va! Vamos, dale, va. Ah, stop. Vale. Las cuatro, escúchame. Estáis votando con la misma altura, con el mismo ritmo. No, con las mismas piernas, zancada, paso, bote, no. Esto no va así. Esto es, yo puedo hacer un bote 1000 pasos y ahora boto bajito. Tengo que ir jugando con los conos, con las distancias, con las alturas, con de mientras estamos jugando por parejas. Sí, venga, dale ya. Va. Venga, bien, muy bien, va. Top. Vale, defiendes tú aquí dentro de la pintura. Ahora estás tú. Primero salen unas, luego salen otras. Ahora tú no puedes salir de la pintura. Cuando llegue alguien a la pintura te tienes que decantar o hacia que no tiene balón o hacia la del balón. No puedes 1, 2, no. O a una o a la otra. Sí, dale ya, va. Luego lo haréis vosotras, sí. ¡Va! Muy bien, dale, sigue. Una que se queda ahí defendiendo. Venga, modifica la altura del bote. Sepárate, puedes venir, sí. ¡Va! No está mal, vamos. Venga, bien.
Bien. ¡Va! Vale. Diferentes defensas en bloqueo directo. Apartado, chicos, un segundo. ¿Vale? Adaptando la técnica individual a situaciones que yo o que el jugador se pueda encontrar, pues, o con el cadete, o cuando juegue en el Balear, o cuando... O sea, si yo, como entrenador de formación, no sé el nivel que viene después, es muy difícil enseñar según qué. Yo, por ejemplo, ayer me estaba planificando un poco charrada y miraba a los jugadores del Balear que tenemos en el Calviá y jugábamos esta situación que se llama Iverson. Vale, vamos a poner aquí y lo voy a hacer yo. Vale, chicas, una sin balón en 45 grados. Vamos aquí, más o menos aquí, sí. Y tú cortas por el cono y te vas ahí a recibir. Sí, poneros ya para allá, vosotras que lo vean ellos. Vale, esta situación se llama Iverson, venga. Dale. Pam. Los tres bases del equipo, los tres pies en el suelo y pasaban así, ¿vale? Y yo le doy vueltas y no sé si somos nosotros los entrenadores de formación que tenemos la culpa, o son ellos, o se lo hemos dicho y ellos no lo cogen, no lo sé. Pero si yo he cogido el balón, porque yo les decía, si tú has cogido el balón, dale, y haces así, este de aquí es muy malo si no te la roba. Lo que tienes que hacer, ahora vete para allá, y así no haces el voy y vengo, ahora ya te vas para allá. Lo que tengo que hacer es o pivotar con el pie contrario para salir de la línea del defensor y pasarla, o si ha apagado el bote y decido pivotar con esta, pues al menos hacer así. Pues claro, todo esto de creación de hábitos, a lo mejor yo no me doy cuenta, pero son súper importantes, como por ejemplo dar un balón interior, que no sé si me da tiempo a hacer alguna rueda de interiores, pero ponte aquí, perdona, más o menos aquí en el taco este, ¿vale? Todos, o casi todos, o solo los buenos, que no sé si los buenos es porque están bien enseñados o porque simplemente tienen talento, no lo sé, pero es que damos los pases a los interiores, o también porque en Baleares no tenemos grandes y no sabemos cómo pasar la pelota ahí abajo, no lo sé, pero damos el pase muy mal, sobre todo porque yo creo que no enseñamos bien el tema de pivotar, el tema yo estoy aquí y si es un mismatch, pues la puedo pasar arriba, o si el tío es más grande que el otro, pues si el tuyo es más grande, pues la puedo pasar abajo, si soy más grande que él, pues la puedo pasar arriba, pero sobre todo el tema de pivotar en según qué situaciones y sobre todo en cosas de táctica individual, yo veo muchos problemas, como por ejemplo, en esto también veo muchos problemas. Ponemos tres, una allí, una en medio y una allí. Dale, tres sin balón, tú con balón. Empieza de cero, mira, dale ya. Vale, ni una pausa. Vale, perfecto. Empieza otra vez. Defiéndela a ella con balón. Vale, sin botar, ¿eh? Este pase no lo puedes defender, tienes que defender ese. Va. Venga. Bien. Claro. ¿Qué tengo que hacer yo? Móntalo de nuevo, ponte ahí. Aquí, no hace falta que te vayas tan lejos. Vale, tú me defiendes. Venga, aguántame el balón. No, pues poneos ahí ya, no, para no hacer todo. Ponte ahí, que voy a recibir ahí. Yo llego y tengo que trabajar hasta aquí. Si yo viniera de allí hasta aquí, pues lo que tenemos que hacer en cualquier sistema que me pida el entrenador, o del Balear, o del EVA, o del Lep Plata, o el que sea, es una inversión de balón fácil. Pues yo ayer estaba viendo el entreno, y antes, no solo ayer, y me doy cuenta de que no trabajamos la táctica individual, porque normalmente pues voy sobrado aquí, y cuando llego a cierto nivel, pues ya tal. Hostia, yo ahora vengo de allí, pues yo cuando estoy aquí hago una pausa, y tú no sabes cuándo yo voy a ir, ¡pam! Y aquí recibo donde toca, porque el entrenador X me va a pedir una inversión y recibir allí, porque luego va a pasar algo aquí para un balón interior, y yo, como no sé trabajar, voy a acabar recibiendo aquí y no va a poder haber balón interior. ¿Qué me refiero a esto? ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Que este punto de prepararlos para el siguiente nivel,
hay muchas cosas de hábitos y de cosas que yo pues tengo que saber, porque si no las sé, pues no las puedo enseñar y al final pues los chicos van creciendo y yo digo, hostia, es que lo he hecho fatal, porque es que ni pivotan, botan cuando no toca, porque el mejor bote, ¿sabéis cuál es el mejor bote? Está bien intentado. Está bien intentado. El mejor bote, y esto es del gran Sherpa Antonio, es el que no se da. Que ahora no sé si nos va a dar tiempo a hacer una rueda, tal, pero, o sea, montamos una rueda y los niños lo que hacen, una rueda de pases, y lo que hace el niño cuando pasa, el niño o niña, cuando pasa es bota y la pasa. O bota aquí y la pasa. No, el mejor bote es el que no se da. El que no se da, este es el mejor bote. Tengo que botar para algo, para ganar una línea de pase, ¿sí? Para dividir, doblar, pero botar para nada, esto es tontería, ¿sí? Partidario de a los jugadores desde, y a veces pues he colgado vídeos en redes sociales de trabajando la técnica individual del bloqueo directo con minis. Pero ellos no tienen ni idea de que estamos trabajando el bloqueo directo, pero ya les introducimos los patrones de estoy aquí, lo meto, me voy para atrás, desbloqueo la cabeza, luego yo me pondría en un lado y cuando yo la pido me la tendrían que pasar, luego parejas, separarse entre el balón, luego metería una silla y 3 jugadores y jugaríamos pues situaciones de indirectos. Pero luego en el partido yo puedo jugar 5 abiertos o 4 abiertos y 1 abajo y no tener ningún bloqueo. No tener ningún bloqueo, lo que los he preparado para el siguiente nivel, poco a poco. No es fácil. Hábitos, rutinas, táctica individual, cómo meter un balón abajo, aunque no sea pivot, hay que saber meter un balón abajo, hay que saber trabajar, porque cuando el entrenador X me pida recibir allí, es una de las cosas que a mí más me costó cuando subía con el drag Inca del Leporo. Me decían, tienes que recibir allí, en la inversión. Hostia, pues el trabajar, el meter a mi jugador adentro para tal, esto es de las cosas que más me costaba. Y yo creo que es porque lo trabajé poco. Vale, márcate objetivos fáciles, sencillos, como pasen, tiren y boten mucho. Muchas veces veo que montamos drills, ejercicios que no tienen objetivos y lo que tenemos que hacer, creo, es, si esto es un ejercicio de pases, pues que este ejercicio sea cognitivo y de pases, ¿vale? Lo que no podemos hacer es montar cosas que yo digo, ¿qué estamos trabajando ahora? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Vale? Está claro que puede haber cosas que tengan diferentes objetivos, pero tiene que ser una cosa con objetivos, ¿vale? Vale, ves a ver entrenos de otros compañeros tuyos. Yo no sé si solo pasa en Mallorca, no sé si en Canarias pasa, si en Madrid pasa, no lo sé. Pero yo esto lo he hablado con Xavi, mi padre, muchas veces. Él ha estado muchos años pues, en el más alto nivel y me ha dicho, he estado 19 años y me han venido a ver entrenar 2 personas. Este año el Palmer Basket tiene la suerte de tener, lo diría si no estuviera aquí, de tener a un fenómeno como es Marco Justo, y han venido dos personas en todo el año a verlo entrenar. Yo no sé si pensamos que no es nuestra realidad, que qué coño hacemos ahí viendo entrenar esta gente, no sé qué es lo que pensamos. Yo el año que Alex estaba en el no sé qué equipo era, del Vietral Brand de Leporo, con Quique, con Pau, tal, yo estaba todas las mañanas ahí arriba a las 9 de la mañana para que no me viera Boscana, ahí apuntando y viéndoos entrenar. ¿Sabes? A mí esto es una de las cosas pues, que me entristece y no quiero hablar de élite, pero hostia, quédate a ver el Balear, quédate a ver el KDTA,
que a lo mejor muchos decís, pues yo lo hago, súper bien si lo haces, pero yo creo que lo hacemos poco. Y no sé si es por, se me caen los anillos, si voy a ver a tal. Yo cuando llegué aquí a Mallorca monté una cosa, el primer año mío de Santa Mónica, se decía Compartim Bàsquet, invitamos, porque a mí me apetecía mucho, y hoy en día a mí me apetecería mucho venir aquí y ver a Ana Polo entrenar, ver a Jaume Artigas entrenar, ver a Ameli entrenar, ver a Loto entrenar. Pero claro, como vivimos en el... Hostia, ¿qué van a pensar? Que este viene, si tú vas allí, no sé qué, al final no lo hace nadie. Y a mí me gustaría mucho que compartiéramos un poco más, porque esto nos hace mejores. Como hemos hablado esta mañana, ha venido Pepe y ha hablado de las líneas de pase cerradas, y hoy va a venir Marc y va a hablar de las líneas, que no hay líneas de pase, por ejemplo, ¿sabes? Y pues escucharnos unos con los otros creo que nos hace crecer y nos hace mejorar, y sobre todo nos hace pensar. ¿Vale? Sé un buen transmisor. Esto es uno de los problemas, no sé si lo hablé contigo a principio de temporada, que estabas pensando en montar a final de año como unas ponencias para aprender a hablar y a comunicar. Esto es una de las cosas que yo puedo saber 8 y transmito 2, 8 por 2, pero al revés. Hay gente que transmiten mucho, ¿vale? O sea, esto de transmitir es fundamental. Y esto, pues se puede, como cualquier cosa en el baloncesto, se puede entrenar. Se puede entrenar la voz, se puede entrenar la mirada, se puede entrenar muchas cosas. Sí, muchas cosas. Esto de ser un buen transmisor. Y después, que no somos lo que corregimos, ¿vale? No somos lo que enseñamos, somos los que corregimos y lo que insistimos, sobre todo. Porque, bueno, pues ahora últimamente está muy de moda esto del TACAP, no sé si lo habéis escuchado, de casi todos los equipos de Euroliga pues van mucho al rebote ofensivo, equipos del Eporo vamos mucho al rebote ofensivo, nosotros con el Palmer somos el mejor equipo en rebote ofensivo de España. Pues esto no es porque Marco lo diga una vez, es porque lo corrige como tiene que corregirlo, insiste hasta la saciedad, incluso haciendo ejercicios de 3x0, de estos que hemos empezado nosotros haciendo, de 2x0 cuando hay un tiro, pues tanto él como yo, como el delegado, el prepa, el fisio y el que ha venido a ver el entreno, pues dicen rebote ofensivo, tack-up, o sea que somos lo que corregimos, lo que insistimos. Yo muchas veces hablo con entrenadores del club donde estoy, no, es que ya lo he dicho, ya lo hemos trabajado. Pues esto es cada día, esto es una cosa de cada día insistir y corregir, por lo tanto somos lo que corregimos y lo que insistimos, ¿vale? Lo de definir la realidad, esto es no es lo mismo entrenar el cadete A del Barça que entrenar el infantil A de La Salle o el cadete B de Montuïri, no es lo mismo, y yo tengo que ir adaptándome pues a la realidad en la que estoy. Vale, lo del TUM. Lo del TUM es una cosa que no sé si habéis oído hablar alguna vez de este concepto del TUM, del tiempo útil motriz. Yo este año, yo me pensaba que yo lo hacía bien, pero este año, después de conocer a Marco, me he dado cuenta de que no tenía ni puta idea, porque, o sea, si alguien se anima algún día a venir a vernos entrenar, o sea, organiza el tiempo útil motriz de un concepto X, de estos 3 minutos, vamos a trabajar esto. Y muchas veces lo que yo veo en formación, normalmente por los ambientes que me muevo, es que organizamos cualquier tipo de ejercicio, drill, lo que sea, 15 minutos haciendo lo mismo. Y muchas filas, y probarlo de si un ejercicio tengo planteado de que dure, me lo invento, 8 minutos, 4, 5, y es un ejercicio que el objetivo es de pases, a ver, una Margarita, no sé con su nombre, a ver cuánto tiempo está utilizando bien el tiempo ella, lo está aprovechando bien. Ahora no lo haremos porque no tenemos tiempo, pero una rueda cualquiera de lo que sea,
yo solo calculo cuando Margarita está aprovechando el tiempo. Y así, ejercicio tras ejercicio. Cuando acabe el entreno, esto yo lo voy probando con los equipos que yo estoy. Hoy estoy con el Mini B mirando y digo, de la hora y media, a ver cuánto tiempo útil tenemos. Entre que llegan a las 5:30, no sé qué, las maletas, primer ejercicio de calentamiento, no hacemos nada. El segundo, la fila del Mercadona. El otro, no sé cuánto, acaba el entreno y digo, Ana Maria ha estat 8 minuts aprofitant el temps. 8 minutos aprovechando el tiempo. Y esto es una de las cosas que digo yo, hostia, pues lo tendríamos que reflexionar un poco cómo administramos el tiempo nosotros. Yo lo he dicho, si ahora yo a ella la estuviera sin nadie aquí, la estuviera a la hora y media, aprovecharía en según qué ejercicios todos los aros para que aprovecharan el máximo del tiempo posible haciendo el concepto X. Que luego tengo que no sé qué y las divido en 2 aros, perfecto. Que luego solo un aro porque quiero que miren, ¿vale? Y si alguien me está calculando el TUM, hostia, es que 40 minutos, pero el TUM ha sido perfecto. Pero muchas veces, no, es que hemos entrenado 2 horas, ya, pero estas 2 horas, ¿qué hemos hecho estas 2 horas? El concepto este del TUM, ¿vale? Vale, lo de tener mucha paciencia, hay muchas cosas que son obvias. Tras the process, puedo poner 1000 ejemplos, he puesto aquí, no condenar a ningún jugador. Muchas veces entre los entrenadores decimos, un cadete, este cadete está gordito, no sirve para nada. Hostia. Una niña, el otro día, ayer me decía David, no, es que hay una niña, ha hecho que lo dejará, que se vaya. No, hostia, vamos a tener paciencia, no vamos a condenar. Ahora parece que si todos los jugadores no son con los brazos largos y las piernas largas y todo largo, pues ya no sirven. Hostia, Campazzo era pequeño o las piernas pequeñas y él era pequeño y nadie lo condenó. O sí, pero el tío... O sea, yo creo que tenemos que tener paciencia con el grupo que tenemos, con las personas que pasamos nuestra día a día. Había una niña en Santa Mónica, en mi etapa allí, se llamaba Carolina, una niña que empezó desde escoleta, y la niña era pequeñita, gordita, moflete, todo el mundo decía, Carolina sirve para nada, Carolina sirve... Pues Carolina, el verano de no sé qué año, vino y en infantil de segundo, se puso, y ahora ya juega en Junior Interislas, era una niña que iba a dejar el básquet, pero que tuvimos paciencia con ella como cualquier otro jugador. Por lo tanto, esto de tener paciencia, creo que es una cosa tópica, pero que muchas veces no le damos importancia y no pasa nada, no sé qué, no. Todos los jugadores son importantes, todos los jugadores son hay una frase que dice, con los bueyes que me han dado, con los bueyes que tengo que arar, y a partir de ahí, pues a trabajar con ellos y tener paciencia. ¿Vale? Lo de aprovecha el calentamiento de tu partido. Aquí yo ya he perdido la batalla con según qué clubs, porque... Ahora no, porque no estoy entrenando a nadie de formación, pero antes llevaba el Mini X de Santa Mónica, íbamos a no sé qué club y me dejaban 3 balones. ¿Vale? Yo sé ahora me ha venido una imagen tuya de que dabas un balón a cada niña, ibais con un balón a cada niña, porque ya sabías lo que te ibas a encontrar, ahora me ha venido tu imagen. O sea, lo de aprovechar el calentamiento del partido, muchas veces a mí me pasa que hablando con los entrenadores se me quejan, es que solo tengo 4 horas y media, es que tengo muy poco tiempo, no sé qué, luego los voy a ver calentar en los partidos y no hacen nada. ¿Qué es lo que hacen? Y me gusta hacerlo, pues llegan, 5 minutos para un lado, corriendo, los niños, 5 minutos para otro, no sé por qué lo de cambiar, lo de 5 minutos para un lado y 5 minutos para el otro, no lo he entendido nunca, mientras el entrenador está mirando el móvil, y luego la típica rueda de entradas de 45 grados. Claro, esto de aprovechar el calentamiento del partido para mí es una cosa fundamental en formación, sobre todo, no estoy hablando de élite, porque en élite quieren hacer sus estiramientos, sus cosas, no pensar nada cognitivo y jugar, pero en formación, ostras, la idea que tuvo ella de dar un balón a cada uno porque sabía que el otro club pues, nos iba a dar 3 balones y el que está en la mesa que el árbitro lo tiene que utilizar, no que este es para el árbitro, ¿qué cojones para el árbitro si estamos en infantil Z? Danos un balón más. Pues esto es una cosa que siempre con los coordinadores o con los entrenadores de los otros clubs parece que no, como que los balones como que no los queremos dar, como que no los queremos repartir, como no queremos compartir esto.
Y bueno, ahora no me voy a poner a simular lo que para mí sería un calentamiento de un partido, no lo voy a hacer, pero sí que es verdad que añoro, déjame un balón, añoro un poco, y esto yo lo digo en los cursos y hay gente que dice, ¡buah, esto se puede! Sí, sí, se puede hacer otra rueda de entradas que no sea esta. Se puede hacer, se puede empezar la fila desde aquí, por ejemplo. Solo puedo botar con mano derecha, la otra fila empieza allí. Solo puedo botar con mano derecha, pum, estoy aquí. Pam, vale, perfecto, mueve la fila, perfecto. O, si el otro club me quiere dar balones o me quiere dar 6 balones, 7, 8 balones, pues 4 empiezan ahí, 4 empiezan aquí y empezamos desde este ángulo. Empezando botando con mano derecha y acabo con mano izquierda. Ahora solo boto con mano derecha. Ahora ya me voy un poco para acá. Perfecto, ahora ya estoy más o menos tal, pero puedo empezar solo haciendo el último movimiento, el último detalle técnico de la rueda de entrada. Ahora estaré aquí y simplemente voy a hacer venga, un swing step, pam. Y ahora cuando tú pases me toca a mí, pum. Ahora desde aquí, venga, bombas, pam. Estoy aquí, dejo caer el balón. Ahora desde aquí, pam. Ahora desde aquí, no sé qué. Pero esto, siempre veo la misma rueda de entradas hacia el mismo sitio, derecha, izquierda, en vez de practicar otras cosas, otros fundamentos que nos podamos encontrar. He dicho la rueda de entradas, como voy a poder haber dicho, cualquier cosa, ¿vale? Vale, reconoce tus equivocaciones, será más fácil que el jugador reconozca los suyos. Muchas veces lo que nos pasa es que, claro, si el jugador me pide algo y yo no lo sé, no soy capaz de decir, hostia, pues no lo sé, o lo voy a consultar, hostia, no. Los jugadores, a partir de una cierta edad, ya se pispan y si no pasa nada, si el jugador pide algo, sobre todo, a lo mejor ellas no porque son muy pequeñas, pero ya o en cadete o en junior, que también es formación, me pide algo, pues ostras, esto es de ser humilde con uno mismo, de mira, esto que me pides, no lo sé, pero lo voy a pedir al coordinador, lo voy a pedir al director deportivo, voy a informarme por internet, cualquier cosa. Y así el jugador reconocerá pues sus cosas y verá que el entrenador pues es una persona pues que no es perfecta y que no lo sabe todo, ¿vale? Porque no lo podemos saber todo. Actualízate, vale, esto de actualízate, he puesto cada 3-4 años cambiará tu metodología a nivel de entrenar. Esto es el día a día, o sea, yo cuando entré hace 10 años en Santa Mónica no soy el entrenador ni mucho menos que soy hoy en día. Antes me pensaba que solo había líneas de pase cerradas, luego pasé a las líneas de pase abiertas y luego ya hoy en día ya no hago ni líneas de pase cerradas ni abiertas. Ahora obligo a estar aquí en el espacio que se dice, o sea, he pasado de la línea de pase cerrada que me pensaba que 100% era eso y no podía haber ninguna cosa más, a la línea de pase abierta para promocionar el estoy ya en la ayuda y vuelvo y ahora ya estoy aquí en el espacio. O sea, esto de actualizarse es pues como la aplicación de un móvil. Si tengo un buen sistema operativo, como he empezado diciendo, pues cada 3-4 años mi metodología irá cambiando. ¿Vale? Luego he puesto cómo me organizo una sesión. ¿Cuánto tiempo me queda, Alex? Sí, ¿no? Vale, 2 minutos y acabo, ¿vale? Vale, he puesto cómo me organizo la sesión, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos las primeras reuniones de cómo va a ir la temporada, de cómo organizar las sesiones, de lo que tengo que trabajar o no, por trimestres, tal, que al final pues me acaban haciendo caso 7, ¿vale? Yo les digo, ¿cómo organizáis una sesión? Y viene con lo que decía de actualízate. Antes lo que hacía yo era un montón de técnica individual, mucho bote, mucho tiro, mucho jugar. Y ahora, últimamente, lo que estoy haciendo y es lo que
lo que, pensándolo bien, lo que más se da en un partido es cosas de juego sin balón, como hemos empezado haciendo cosas sin balón, porque al final hay un balón y 9 jugadores que me acompañan, o 10 jugadores que me acompañan, muchos ejercicios de defensa, que al final también estoy sin balón, sí, ejercicios de toma de decisiones, porque claro, hablamos con los entrenadores y les decimos, ¿cuántos ejercicios de toma de decisiones haces en un entreno? Me dicen, 1 o ninguno. Claro, pero es que en el partido no he salido de mi casa, ya tengo que estar pensando qué calcetines me voy a poner. Ya es una toma de decisión. Luego entro, ya toma de decisión. Claro, luego los entrenos, ¿cuántos ejercicios de toma de decisiones hacemos? Pues si lo pensamos bien, no hacemos casi ninguno. Pues yo promociono hacer un poco más de tomar decisiones con cualquier cosa. Si tuviéramos muchísimo tiempo, que no lo tenemos, en los ejercicios de romper el close-out y jugar la ley del círculo, pues jugar simplemente el si me sale, la paso, si no me sale, acabo yo. Y así, ¿vale? Podríamos estar hablando 2 horas más. Vale, y luego las 2 últimas, lo de transmite pasión, conseguir emocionarlos, es conseguir taparlos para siempre. Bueno, esto es una frase que un día, pues viendo esta foto que he puesto abajo, que para mí es muy significativa, es imposible con cualquier jugador, sea profesional, no sea profesional. Primero hay que ganarse al jugador, hay que conseguir emocionar al jugador para atraparlo. O sea, yo este año que estoy trabajando mucho con los interiores del Palmer, tengo ciertos minutos de técnica individual. Yo antes de exigirles algo, me los he tenido que ganar. Estamos hablando de élite. Luego en formación, me acuerdo de una charla del de Granada, creo que era, que me dijo que nos dijo que se llegó a disfrazar en el club de Burbuja Freixenet. Para no sé quién era, pero lo tengo que apuntado porque se me quedó. O sea, muchas veces los entrenadores de formación tenemos que incluso disfrazarnos de Burbuja Freixenet para que el jugador o el grupo pues diga, ostras, que es mi entrenador, que me está pegando aquí caña que no veas, o sea, se está disfrazando de Burbuja Freixenet. O sea, es cuando nosotros ya tenemos el jugador aquí, que se ha emocionado, pues ya los hemos atrapado para siempre. Sí, y bueno, sé que he ido, no sé si he ido muy rápido, muy lento, pero he querido un poco transmitir qué es lo que para mí estos 15, 16 conceptos, ¿vale?, que se podrían extender hasta el más allá, haciendo más ejercicios, más ruedas, más dinámica, más cosas para que lo vierais, pero un poco qué es lo que para mí tiene que tener un entrenador en formación si quiere tener un nivel más, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que no le haya quedado claro o alguna cosa que no estéis de acuerdo o...